¿Cómo les fue después de su puente? Ok, bueno, por lo menos qué bueno que les haya servido un poco para descansar, para más o menos recuperarse y ya falta un poco para terminar el semestre. Em, Como siempre, ¿alguna duda, pregunta sobre temas anteriores, sobre la clase pasada? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Sí, bueno, esta es todavía información tentativa. Ah, Se está intentando para el siguiente semestre reactivar las clases. Tal vez alguno de sus profesores ya les haya dicho. Entonces, de manera presencial para el siguiente semestre se van a empezar a reincorporar. Vamos a estar viendo cómo hacer por lo menos las actividades presenciales, si digo los laboratorios como de manera presencial. Las teorías todavía están en discusión si va a haber espacios o si va a haber como un aforo limitado para que ustedes puedan tomar el curso y tener espacios para que puedan tomarlo ya sea dentro del aula, si es que hubiera un cupo, y tal vez en alguna de la parte de las instalaciones de la facultad. Lo que estamos planeando por parte de farmacia es utilizar dos mecánicas. La primera sería como un sistema híbrido, donde vayan, por ejemplo, al laboratorio medio semestre y el otro medio semestre, como tenemos ciertas prácticas que podemos hacer desde casa, pudieran hacerlas bajo esta dinámica. Y para la teoría, como les comento, estamos viendo si vamos a dar todavía clases a distancia o si vamos a tener algún esquema semipresencial o un poquito como presencial limitado, ¿no? Eh, en cuanto tengamos autorización por parte de dirección, vamos a dar, bueno, tenemos planeado dar los horarios, digamos, un poco antes para que ustedes pudieran como ir planeando sus horarios, para decir, por ejemplo, no sé, el miércoles, yo quisiera todas mis materias en línea y jueves y viernes y presenciales, entonces meter o acoplar sus grupos bajo este esquema. De igual manera, también tenemos planeado para aquellos, por ejemplo, que vivan, que estén, por ejemplo, o se hayan metido a trabajar o que realmente, por ejemplo, sean de otro estado y sigan viviendo allá, tener un esquema 100% a distancia, también para, digamos, como para cubrir la mayor cantidad de espectro de situaciones. Entonces, todavía no es información oficial, digamos, es un adelanto de mi parte, pero es lo que estamos viendo ahí en la coordinación de farmacología. Ok, entonces en cuanto yo tenga más información o se vaya dando o se vaya liberando un poco más cómo vamos a hacer la dinámica de trabajo, ahí se los voy comentando. Sí, nada más no lo tomen todavía como oficial, por favor, es una información que yo les estoy dando nada más, digamos, como coordinador que soy de ahí del departamento, pero faltan todavía varios pasos. Ok, muy Gracias, bien. profesor. Sí, muy bien. Con respecto a la clase pasada, ¿tenemos preguntas, dudas?
¿No? Creo que nos quedamos en esta diapositiva de Probit. Empezamos a ver, empezamos a ver cómo era la cuantificación, bueno, la definición de Probit, bueno, estos análisis graduales, digo cuantales, perdón, y cómo hacer el cálculo de el valor de Probit. Habíamos mencionado que el Probit era una unidad de proporción, es decir, cuánto de la población que tiene una distribución normal, cuánto de esa población va a estar respondiendo frente a un tratamiento. Entonces, en el caso de un análisis de tipo cuantal, lo que estamos viendo es probabilidad, la probabilidad de que un efecto, de que una respuesta ocurra con diferentes dosis. Entonces, se puede ver, por ejemplo, luego en ocasiones se puede cuantificar porcentaje de efecto, pero no quiere decir que sea eh, la cantidad del efecto que se va a generar, sino va a ser la probabilidad de que ese efecto se presente en una población. Entonces, mientras más se va llenando, por ejemplo, esta curva de distribución normal, quiere decir que el porcentaje va incrementándose, por lo tanto, la probabilidad se va a incrementar de igual manera. Entonces, técnicamente solamente es una relación del número total de individuos que estamos evaluando sobre el número de individuos que tuvieron respuesta frente al elemento que estamos evaluando. Entonces veíamos que para poder sacar, digamos, esta proporción y poder hacer la transformación directa hacia Y1, que es nuestro valor directamente de Probit, lo que tenemos que hacer es obtenerlo de tablas. Entonces, para poder obtener esta tabla, salieron, digamos, de diferentes formas. Primeramente fue un análisis gráfico donde se ve viendo cómo fue la proporción, cómo se iba comportando desde los individuos que no tenían, no tenían ningún efecto observable hasta toda la población que generó se observó el efecto en su totalidad. Entonces, por eso tenemos el efecto de 0 a 1. Entonces, la distribución tiene una forma como de una sigmoide. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros decimos ve y obtén tu valor de Probit de tablas? Quiere decir que se hizo de manera, digamos, se cuantificó, o bueno, se identificó, se interpoló cuáles son los valores que están representados en esta curva. Entonces, todos estos valores los van a poder encontrar en tablas de esta naturaleza, donde tenemos, por ejemplo, las diferentes proporciones. Tenemos aquí el valor de P. Esto posiblemente ya lo hayan hecho en laboratorio. ¿Qué decimos, por ejemplo, si nuestra proporción, nuestro valor de Probit es de 0.01, quiere decir que el valor convertido a Y es este de 2.673. Y entonces, algo que podemos ver de manera curiosa es que, por ejemplo, no tenemos un valor de 0 y no tenemos un valor de 1. Es decir, lo más que podemos llegar es a 0.99. Bueno, obviamente estas tablas se han podido extender, inclusive 3, 4 decimales, que normalmente con 2 decimales es más que suficiente, pero pueden encontrar tablas que sean un poquito más precisas. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué no tenemos estos valores de 0 y 1? Porque esta gráfica lo que hace es que técnicamente esto tiende a infinito. Entonces, técnicamente no hay un valor que, que sea exacto, que sea puntual hacia 1. Tendemos a acercarnos hacia 1 y tenemos lo más aproximado. De hecho, es lo que ustedes hicieron con las correcciones cuando tenían todos los elementos que respondían o que ninguno de los elementos respondían. Entonces, simplemente esas modificaciones se hacen para poder dar un valor cercano a 0 o cercano a 1. Entonces, esa es, digamos, como la razón por la cual se hacen este tipo de conversiones matemáticas. Entonces, al hacer este análisis, lo que podemos ver es, por ejemplo, cómo podemos evaluar cómo está el comportamiento en cuestión de una relación, que ya se parece más a lo que hemos estado viendo de una relación sigmoidal. Es decir, que sí, los cambios pueden observarse sobre todo en la parte céntrica de la curva, ¿no? Que es donde tenemos más proporción o más distribución. No se preocupen ahorita tanto por los cálculos. Vamos a tener como unas 3 sesiones donde vamos a estar revisando los ejemplos. Eso nada más es como un recordatorio de lo que ustedes ya estuvieron revisando en laboratorio. Entonces, lo que hacemos es sacar la población
digamos, podemos sacar la respuesta de Y de manera individual y con esto podemos construir una relación dosis-respuesta que ustedes ya hicieron y ya inclusive pudieron sacar, se dieron cuenta que es relativamente sencillo, solamente es hacer la interpolación de la proporción de los elementos que responden contra la dosis o la concentración. Y entonces ya podemos obtener los valores de la recta, que es la pendiente, la ordenada al origen, y podemos hacer una regresión lineal para poder calcular la dosis o concentración efectiva 50. Entonces, digamos que ese es como los elementos de Probit. De ahí, ¿qué es lo que se hizo? Técnicamente, lo que se hace es identificar dos valores principales, sacar la ordenada al origen y la pendiente. ¿De dónde salen estos valores? Ya habíamos visto que esta ecuación de aquí tiene que ver exactamente con la curva, la proporción de la curva de distribución normal. Entonces, lo que se hicieron también de manera matemática para identificar, por ejemplo, el valor de la dosis efectiva 50 es adicionar este 5. ¿Por qué el 5? Técnicamente porque es el valor que tenemos aquí donde la proporción responde la mitad. Es decir, aquí el punto 50 vemos que el probit es un 5. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular, me preguntaba en la clase pasada, ¿cómo podemos calcular la dosis efectiva 50 o la concentración letal 99? Pues simplemente tenemos que sustituir el 5 por el valor de la proporción que está aquí. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la dosis efectiva 50, en lugar de este 5, digo, dosis de concentración letal 99, en lugar de poner el 5, pondríamos el valor de 8.091. Entonces, simplemente aquí vemos cuánto es el valor de 8.091 más xi menos mu entre delta. Entonces, después de eso, ¿cómo podemos obtener o cómo podemos simplificar estos valores? Podemos identificar a través de la ecuación de la recta que podemos tener como y es igual a alfa entre bx por y, donde alfa es la proporción de la media entre mu entre delta, que equivale a la ordenada al origen, y beta sería la pendiente, que sería 1 entre delta. Si nada más haciendo así como el despeje de cómo está la ecuación. Simplemente despejando, tenemos que mu es 5 menos alfa entre beta y delta es 1 entre beta, que sería el inverso, que sería la parte de la pendiente. Entonces, con todas estas ecuaciones, aquí está repetida. Con todas estas ecuaciones podemos hacer un despeje para poder inclusive calcular la dosis efectiva 50, que sería, la de 50 es 10 a la mu, que la mu la habíamos calculado de este punto, que es simplemente con, ordenándola para que nos diera una, para que nos diera simplemente la ecuación de la recta. Todo esto simplemente es un despeje, son ecuaciones matemáticas que nos permiten ir acomodando la regresión, las diferentes condiciones, cómo está la distribución normal, cuál es el valor que nosotros queremos calcular, cómo podemos reordenar esta ecuación para que se apegue o para que sea muy parecido a un análisis por una ecuación de la recta, que es normalmente donde estamos linearizando estas curvas. Se está buscando la parte más lineal, se está identificando hacer la transformación matemática para poder tener un esquema a un gráfico de esta naturaleza y así poder calcular la dosis efectiva 50. Entonces, por parte, digamos, de las ecuaciones no se preocupen, solamente, digamos, quédense con la forma de calcular mu, que ya lo hemos visto, que ya la han visto en laboratorio, que es a través de la ordenada al origen y que es básicamente la ecuación de la recta. Y para calcular la dosis efectiva 50 simplemente es una vez obtenido el valor de mu, que es con toda esta despejando toda la ecuación de la recta, ya podemos obtenerla. Entonces, aquí es como les decía, se pueden calcular diferentes valores de dosis efectiva, como la dosis efectiva 30, dosis efectiva 60, dosis efectiva 95, simplemente calculando la proporción necesaria, que es el valor que está aquí. Entonces aquí podríamos ya, de manera más simplista, podemos colocar el valor de Probit equivalente a la dosis efectiva que nosotros queremos calcular y simplemente obteniendo la ordenada del origen y la pendiente.
Y con eso ya podemos calcular efectivamente cuál es la dosis efectiva que nosotros estamos buscando. ¿Hasta aquí, más o menos? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué tipo de correcciones podemos hacer para este tipo de análisis Probit? Una de las más importantes es la corrección del control. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta parte cuando tenemos un efecto en el control? Quiere decir que parte de nuestro sistema, algunas condiciones que estamos adicionando o algunas condiciones que estamos agregando, están generando un tipo de respuesta dentro de nuestro objeto de estudio. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes trabajaron la artemia salina, si, por ejemplo, utilizaron un disolvente distinto al agua o si utilizaron alguna condición diferente a el sistema original, tienen que hacer una evaluación de esto. Esto nos permite garantizar que, por ejemplo, ya sea el pH de la solución de la que estamos trabajando, la calidad de agua con la que estuvimos haciendo, tal vez la integridad de las artemias que estuvimos evaluando, pudieron tener algún efecto que nosotros no estamos cuantificando. Si recuerdan, cuando les ponía esta cajita de nuestras variables dependientes, variables independientes y todos los efectos que no podemos controlar, aquí es donde metemos o donde nos interesa la parte del uso de los controles. Poder utilizar, poder utilizar diferentes elementos que pudieran estar relacionados. Entonces, o que pudieran estar participando dentro de la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente utilizar cuánto es el valor que está generando nuestro control. Es decir, si el control tiene una respuesta, pues simplemente quiere decir que todos esos elementos, en teoría, van a tener una respuesta adicional. Es decir, el tratamiento que estamos agregando va a generar respuesta per se. Entonces, para solamente restar del valor que es del tratamiento original, vamos a tener que quitar este valor control. Entonces, simplemente se hace una resta del valor control entre 1 menos el valor del control. Entonces, con eso ya tenemos la proporción corregida. Y entonces, una vez que ya tenemos este valor, ya podemos ir directamente hacia nuestras tablas de Probit para poder identificar cuál es el valor Probit correspondiente. ¿Ok? Entonces, son algunos de los elementos. Bueno, no sé si, damos un breve paréntesis. Tengo aquí una persona que no está identificada. Dice ahí nada más como casa. No sé si sea alguno de sus compañeros. Ahí si lo conocen o si se pueden comunicar a alguien que esté batallando, me avisan. Si no, para no admitirlo y no vaya a ser otra persona ajena, ¿no? A la clase. Entonces, si saben de alguien que quiere conectarse pero no puede, ahí me avisan por el chat. Ok. Muy bien, entonces son de las principales correcciones que se tienen que hacer, sobre todo cuando tenemos alguna respuesta dentro del control. Sí, Profe, sí es un compañero, creo que se llama Víctor Valenzuela. ok. Muy bien, entonces, bueno, ya que veamos los ejercicios, también vamos a ver cuando tenemos una respuesta de todos los elementos, que solamente es para tener un valor de referencia, que nuevamente este es un valor matemático, pero este sí es de los más importantes para identificar que realmente no tenemos algún elemento que no estamos considerando que está generando algún tipo de respuesta. Ok. ¿Dudas de esta parte de cálculos de Probit, de respuestas graduales, cuantales, perdón? No. ¿No? Ok. Bien, vamos a revisar algunas propiedades de las curvas dosis-respuesta de tipo gradual. Tienen características similares a lo que ya hemos visto. Se pueden utilizar grupos testigo, controles positivo, negativo y tenemos ahí nuestros elementos problema, lo que vamos a estar revisando.
Cada grupo de estos animales recibe una dosis o puede ser también expuesto a una concentración. Cada grupo de microorganismos, células u órganos se expone a una concentración, que también es lo más común trabajar en concentraciones con microorganismos. Sin embargo, sépanse que también podemos evaluar concentraciones en algún tipo de animal íntegro. Entonces, no solamente es exclusivo para seres más pequeños o elementos que sean más difíciles. Casi siempre todo esto de elegir si va a ser dosis o concentración depende de cómo vaya a ser nuestro modelo experimental, cómo vamos a hacer el diseño. Por ejemplo, si tenemos un órgano y tenemos alguna forma de llegar directamente o tenemos un sistema cerrado y tenemos la posibilidad de administrar directamente al órgano a través de una perfusión, podemos hacer una dosis, administrar una dosis. Si, por ejemplo, a un animal lo tenemos en una cámara cerrada y queremos exponerlo a algún tipo de vapor o algún tipo de concentración que esté disuelta en una solución, podemos utilizar el término de concentración. Para el caso de dosis es mucho más difícil hacer hacer una dosis, por ejemplo, para microorganismos o células, porque les decía que son elementos muy pequeños que no podemos cuantificar la cantidad de fármaco de tratamiento que estamos administrando a cada una de ellas. Entonces solamente es depende mucho de cómo sea nuestro diseño experimental para poder indicar si es una dosis o una concentración. Y aquí muy importante que cada unidad experimental o conjunto de células, microorganismos es una repetición. Esto tal vez les suene un poco obvio o un poco confuso, pero llega a ocasiones, hay ocasiones donde, por ejemplo, sobre todo cuando lleguen a la parte de su tesis experimental o cuando lleguen a trabajar en investigación, normalmente se cree que, por ejemplo, una medición es una repetición. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si quieren medir, por ejemplo, pH de una solución o de un tratamiento que están haciendo con células o con microorganismos o con tejido, quieren medir el pH, entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente introducen el electrodo en la solución o introducen su tira de pH dentro de una solución, la introducen 7 veces y dicen, ya tengo mi N igual a 7. La realidad es que no. Para poder, por ejemplo, tener una repetición y poder cuantificar una N distinta, tienen que montar otra vez todo el sistema, realizar el experimento o lo que lo que estén evaluando 7 veces. No solamente se trata como hacer una medida, tomar una lectura 7 veces para poder contar como una N, sino se tiene que evaluar todo el experimento. De igual forma, por ejemplo, si quieren evaluar algún comportamiento, no solamente se pone al mismo animal por ejemplo, si lo van a poner en un laberinto o si van a hacer algún tipo de repetición 7 veces, sino tienen que utilizar 7 animalitos distintos, colocar las mismas condiciones experimentales y hacer la medición para cada uno de ellos. Eso se contaría como una repetición. De igual forma, si trabajan, por ejemplo, con células, tendrían que tener 7 cultivos distintos o, en caso de microorganismos igual, 7 placas distintas para poder contarlo como una repetición. También lo que muchas veces por ejemplo, se llegan a confundir es decir, bueno, tengo mi plaquita de bacterias y tengo mis 6 colonias. Entonces voy a hacer un análisis en esta colonia, esta colonia, y yo ya tengo mis N igual a 6. No, tendrían que empezar o tomar, por ejemplo, dependiendo de dónde hayan sacado la muestra, tienen que sembrar 7 veces en distintas ocasiones y tener 7 cultivos primarios para poder hacer sus experimentos 7 veces. No es válido tomar de un cultivo central, hacerlo repetido 7 veces porque técnicamente estamos hablando de la misma población y todas estas condiciones están controladas de igual forma. Por lo tanto, es muy posible que la respuesta sea similar. Si queremos tener mayor validez en nuestros resultados, tendríamos que montar el experimento 7 veces para poder garantizar que realmente todas las condiciones ajenas al experimento no están participando y no están generando algún tipo de efecto. Esto, si pueden, anótenlo así como de manera principal o guarden esta idea para cuando vayan a hacer sus experimentos y sepan que realmente se tienen cómo considerar una repetición, ya sea que se vayan al área de analítica, orgánica, bioquímica o parte de microbiología.
este concepto tienen que considerarlo cuando vayan a hacer sus experimentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en las curvas dosis-respuesta de tipo gradual, podemos tener diferentes evaluaciones. Podemos, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos con animales, que es directamente el área principal de farmacología, podemos evaluar tanto comportamientos, reflejos o algunos parámetros fisiológicos. Cuando tenemos, por ejemplo, comportamientos, podemos ver si es un comportamiento de tipo sedante, ansiogénico, podemos medir la agresividad de los animales o un comportamiento hipnótico. Entonces, se pueden diseñar experimentos que evalúen directamente, que podamos cuantificar este tipo de comportamientos. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que la medida con la que vamos a estar evaluando sea de tipo numérica para que entre dentro de un análisis de tipo gradual. Si es de tipo categórico, entonces tendríamos que hacer un análisis de tipo cuantal, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, a pesar de que el comportamiento pudiera considerarse como una variable cuantal, es decir, solamente que tenga o algún tipo de categórico, es decir, que está presente o no está presente, sí podemos tener cierto grado o sí podemos evaluar cierta gradualidad en la respuesta a este efecto. Entonces, ahorita les voy a mostrar una diapositiva de qué tipos de ensayos podemos hacer para identificar este tipo de comportamientos. Podemos evaluar reflejos, es decir, patrones que no están considerados directamente por parte del cerebro, como pueden ser movimientos estereotipados, procesos de nocicepción, convulsiones, es decir, elementos que son respuestas frente a algún tipo de estímulo, que ya puede ser, por ejemplo, en el caso de convulsiones, la excitabilidad del sistema nervioso central. Si estamos hablando de nocicepción, pues estamos hablando de un reflejo de tipo doloroso, la generación de algún tipo de dolor para poder evaluar la respuesta de un fármaco de tipo analgésico o antiinflamatorio. Y también de lo más sencillo son los parámetros fisiológicos, es decir, inclusive este tipo de parámetros se puede evaluar directamente. Ustedes han sido evaluados por algún tipo de, ya sea cuando van al médico, cuando se le hace algún tipo de análisis clínico. ¿Qué es lo que se mide? Se puede medir, por ejemplo, volumen de orina, glucosa sanguínea, presión arterial, frecuencia respiratoria o cualquier metabolito que pueda ser cuantificado, ya sea en orina o en sangre, ¿no? Sí, les van a medir, por ejemplo, algún tipo de enzima, enzimas hepáticas, si les van a medir, por ejemplo, cantidad de bilirrubina, cantidad de eritrocitos, se puede hacer esta cuantificación de parámetros fisiológicos. Entonces veamos que tenemos también una gran cantidad de respuestas que podemos hacer, que podemos cuantificar. Para el caso, por ejemplo, de los comportamientos, pues simplemente en el caso, por ejemplo, de los roedores, que ha sido nuestro sistema de estudio más, digamos, el el preferido por parte de este tipo de estudios de comportamiento, sobre todo porque ya tenemos amplio conocimiento de cómo es el funcionamiento de estos animalitos. Vemos que tenemos homología en un 70% con respecto a los humanos, entonces podemos inferir que ciertos elementos de respuesta que estén presentes en los roedores, pues eventualmente se pueden trasladar hacia un humano. Entonces hemos visto, por ejemplo, elementos como las posiciones de los animales, que estén sentados, que estén acicalándose, que estén metiendo, por ejemplo, explorando algunos elementos exploratorios, que estén metiendo su cabeza en algún tipo de agujero, que estén simplemente en su posición bípeda, es decir, en dos patas, estén observando, estén explorando su medio ambiente. Entonces, esto ya nos da una indicación de qué tipo de comportamiento, cómo podemos trasladarlo. Es decir, por ejemplo, a lo mejor un tipo de ansiedad quiere decir que se incrementa el número de exploración que esté haciendo. Si tal vez el nivel de alerta también esté con esta posición en dos patas. Un proceso, por ejemplo, de dolor, a lo mejor simplemente se va a quedar en una sola posición y va a quedarse así como retraído, asimilando, por ejemplo, cuando nosotros que tenemos un cólico, que estamos en una posición casi fetal, ahí esperando a que se nos pase el dolor, se puede trasladar todo este tipo de comportamientos. Y también hemos diseñado diferentes
equipamientos o diferentes métodos para poder evaluar diferentes características, como por ejemplo la coordinación motriz o la velocidad motriz con el caso de una rueda giratoria, el caso del rot-a-rot. También, por ejemplo, coordinación, que puede ser a través de ponerlos a nadar o inclusive, por ejemplo, de depresión, cuando se coloca directamente en un vasito y se mide la desesperanza, es decir, qué tanto ya no el animalito no quiere vivir y por lo tanto se deja prácticamente morir, que es un efecto como podemos evaluar esta parte de depresión en los animalitos. Comportamientos, por ejemplo, de qué tanta simetría, si tenemos alteraciones en cómo está caminando para identificar, por ejemplo, si tiene alguna malformación o algún problema motriz. Problemas de ansiedad, por ejemplo, colocándolo en un espacio elevado y ver qué tan rápido puede llegar directamente a un cuarto oscuro, que significa como un resguardo para él. Entonces tenemos muchos elementos de comportamiento que podemos utilizar para poder trasladarlo a ciertas patologías, como puede ser, por ejemplo, ansiedad, depresión, esquizofrenia, dolor neuropático, problemas también como acciones sedantes, hipnóticas, para la memoria también. Entonces, todos estos elementos que son, digamos, difícilmente cuantificables, hemos diseñado experimentos o sistemas que pueden cuantificar o que nos pueden ayudar a cuantificar de mejor manera este tipo de respuestas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos principales para poder hacer la construcción de una curva dosis-respuesta de tipo gradual? Identificar claramente la variable independiente. Normalmente va a ser la dosis del tratamiento que estamos haciendo. Y sobre todo, más importante, evaluar la variable dependiente, es decir, el efecto, cómo vamos a estar cuantificando esta respuesta. Llega a ser muy difícil porque en ocasiones, sobre todo cuando son de este tipo de comportamientos, decimos, ¿qué es lo que yo estoy realmente evaluando? ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Cómo puedo saber exactamente que el comportamiento que tengo que evaluar es el adecuado? Por ejemplo, si ustedes les presentaron los videos, por ejemplo, del cilindro de exploración, que es este de aquí. Si ya hicieron esa práctica que les mencionaban, contar el número de levantamientos, cuántas veces se coloca este animalito en dos patas, sobre sus dos patas, y entonces hacer este análisis. Una de las principales, por ejemplo, variables, es decir, en qué momento yo puedo identificar que realmente ya se encuentra dentro de sus dos patas y cómo no puedo tener un falso positivo o un falso conteo cuando está haciendo algún tipo de comportamiento. Entonces, muchas veces va viendo por familiaridad en cuestión de cuántas veces repiten este experimento, qué tan familiarizados están con observar este tipo de animalitos y ver exactamente cuáles son sus respuestas normales y cuáles realmente están influenciadas por falta del tratamiento. También, pues, llega a ser un poco lógico elegir el sistema biológico adecuado, ya sea por sus características anatómicas o sobre todo por el tipo de respuesta que vamos a evaluar, qué tan fácil va a ser para nosotros interpretar esos resultados. Recordemos que una de las principales dificultades que tenemos con la experimentación con animales o con algún tipo de sistema biológico es que no tenemos una comunicación, es decir, no podemos preguntarle directamente al sistema qué está sintiendo, cómo podemos evaluar, qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos que utilizar la habilidad de observación, de análisis y de identificar realmente si lo que estamos viendo es de manera correcta. Entonces, debemos de poner diferentes requisitos para garantizar que lo que estamos observando y que lo que estamos viendo sí tiene sentido en un punto y número dos, que realmente lo estamos haciendo de manera correcta. Entonces, hay que hacer el análisis y la preparación de todos estos elementos para garantizar que realmente sí lo estamos teniendo o podemos confiar en los resultados que estamos observando. Y también, como ya hemos mencionado, para poder hacer la construcción necesitamos 6 puntos de referencia. Es necesario tener un tipo control para garantizar que realmente nuestro sistema está realizado de manera correcta. Y 5 niveles de tratamiento para tener todos los elementos de la curva sigmoide, ¿no? O bueno, dependiendo de cómo sea el comportamiento, pero normalmente vamos a observar estas curvas de tipo sigmoide.
Y sobre todo 6 repeticiones, sobre todo para garantizar que no tengamos tanta variabilidad. Entonces, si recuerdan, cuando estábamos viendo aquí, veíamos, por ejemplo, que parte de lo que queremos cuidar es la variabilidad, qué tanto nos está afectando nuestro sistema los diferentes individuos. Entonces, para poder garantizar que realmente tenemos bien hechas las condiciones y que nuestros resultados son confiables, debemos de disminuir la variabilidad. Entonces, tenemos que garantizar que una persona, el analista, sea el mismo, controlar todo el tipo de variables, que tengamos cierta habilidad para hacer la administración de los tratamientos, para poder evaluar de manera correcta los diferentes elementos de respuesta. Y también las repeticiones nos van a indicar, por ejemplo, si en alguno de estos experimentos nos equivocamos o tenemos una variable que no pudimos corroborar, que realmente nos da este valor totalmente aberrante, ¿no? Nos da este valor totalmente disperso de la población que estamos observando. Si de por sí vemos que tenemos mucha variabilidad, quiere decir que algo no estamos haciendo bien, algún elemento no estamos considerando que realmente está impactando, o el experimento no está bien diseñado. Hay una respuesta que está interfiriendo con nuestro sistema de evaluación que no nos permite garantizar que realmente estos resultados sean confiables. Entonces, por eso es importante tener este tipo de repeticiones. Obviamente se ha establecido el número 6 porque ya se ha evaluado que garantizamos que con este número de repeticiones corregimos todo el proceso de variabilidad biológica. Por ejemplo, en analítica, donde no hay tantas variables, realmente es un sistema súper controlado, donde controlamos tanto la calidad de los reactivos, la calidad del agua, tenemos calibrados nuestros instrumentos de medición. Entonces ahí en analítica se utilizan solamente 3 repeticiones, a lo mucho 4 repeticiones, sobre todo cuando queremos desempatar alguna de ellas, se puede incrementar una repetición. Pero normalmente con 3 repeticiones sabemos que podemos garantizar que realmente nuestro sistema sí está bien ejecutado y no hay necesidad de hacer de volver a hacer otra medición extra. En este caso, como tenemos un sistema biológico con muchas variables, muchas características y muchos elementos que están participando, que inclusive nosotros no sabemos todo lo que está ocurriendo, pues es muy probable de que tengamos esta variabilidad biológica, ¿no? El siguiente punto es la determinación de la actividad biológica de la sustancia de bajo estudio, es decir, hacer las dosis o concentraciones espaciadas, utilizar la escala más adecuada para poder tener todo el espectro de la actividad, ¿no? Entonces, identificar desde el 0 hasta el 100% es lo ideal. Muchas veces en la práctica nos cuesta trabajo llegar a cuál es nuestro efecto máximo y estamos ahí un poquito batallando. Entonces, en teoría con las dosis de 1, 10, 1, 10 y 100 o 10, 100 y 1000, que son las escalas logarítmicas, o bueno, estos espacios logarítmicos, se garantiza que podamos tener todo el espectro de la actividad. Sin embargo, puede ser que a lo mejor un tratamiento o un sistema requiera de dosis más grandes o dosis mucho más pequeñas, ¿no? Pero es importante identificar la ventana de actividad biológica. Y aunado a esto, definir el rango de dosis para el tipo de estudio relativo al efecto, ¿no? Entonces, también es importante determinar, por ejemplo, si para un tratamiento, por ejemplo, vamos a decir un tratamiento para dolor, necesitamos administrar una dosis de 1 gramo de manera intravenosa, pues sabemos que realmente esto es una dosis bastante grande y además la vía de administración que todavía no hemos visto, pero podemos imaginarnos administrar 1 gramo de alguna solución directamente en la vena, pues ya algo no nos agrada, ¿no? Sabemos que esto es demasiada cantidad, entonces posiblemente el tratamiento que estamos evaluando no sea el correcto y tal vez tengamos que buscar otro tratamiento u otro fármaco que pudiera tener un mejor efecto, ¿no? Para poder inclusive disminuir la dosis para el tratamiento que se esté evaluando. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien. Todo bien, ¿No? profesor. ¿Todo bien? No, profe. Entonces,
Para la evaluación experimental tenemos dos grandes vertientes. Podemos ver el efecto independiente o podemos tener un efecto acumulativo. Para el caso del efecto independiente, quiere decir que vamos a poder utilizar un efecto. Podemos hacer mediciones en diferentes tiempos, en diferentes lapsos. Sin embargo, tenemos que dar un tiempo de lavado. Es decir, tenemos que garantizar que realmente el tratamiento ya se metabolizó por completo y ya no está interfiriendo con nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí se dice que el individuo u órgano recibe la primera dosis, se mide el efecto, posteriormente, después de un periodo de lavado, recibe la segunda dosis y se vuelve a medir el efecto y así sucesivamente. Esto se hace sobre todo, por ejemplo, cuando se quiere garantizar si tenemos algún tipo de bioacumulación, si tenemos algún efecto residual o si queremos hacer algún tipo de análisis pareado, es decir, que, por ejemplo, necesitamos medir la concentración de glucosa o ver cómo se va comportando la glucosa después de un tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se da, por ejemplo, algún control o alguna primera dosis, se espera que haga efecto, vemos cómo está relacionándose, pero queremos también ver si incrementando la dosis el efecto se va a potenciar o cómo se va a modificar este efecto. Entonces tenemos que garantizar que la dosis que está aquí ya fue metabolizada por completo para garantizar que ahora sí que el sistema está limpio, por así decirlo, y entonces podamos hacer una administración de otro tratamiento, de otra dosis. Entonces, aquí el periodo de lavado se espera que al menos 8 vidas media del fármaco hasta que sea eliminado completamente. ¿Por qué estas 8 vidas medias? Porque ya garantizamos que en este punto matemáticamente ya está en una concentración o en una dosis igual a 0. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si administramos una dosis de 100 miligramos, vamos a decir que dimos una dosis única de 100 miligramos. Y su tiempo de vida media es de, vamos a decirle, 1 hora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiempo de vida media quiere decir que va a ser el tiempo a la cual la dosis original o la concentración inicial está a la mitad. Quiere decir que después de 1 hora, esta dosis va a bajar a 50 miligramos. Si aquí ya pasó, digamos, 1 hora. Si volvemos a hacer esta división, quiere decir que tenemos 25 en la siguiente hora, porque va a ser la mitad de la dosis, pero ya nada más queda la mitad. Entonces, si seguimos con la mitad de la mitad, es 12.5. Después es aquí 6.25. Y entonces, si seguimos, vemos que la siguiente dosis de 6.25 es 2.75. No, 3.15. Sí, no, 3.7. Y así sucesivamente. Entonces, después de 8 vidas media, ya prácticamente tiende a 0 la cantidad de dosis que estamos administrando. Entonces, digamos, bajo este esquema, sabemos que después de 8 vidas medias, es decir, en este tratamiento serían 8 horas, después de 8 horas, ya garantizamos que prácticamente llegó a 0 la cantidad de dosis que administramos en un inicio. Por lo tanto, si aquí administramos una dosis de 200 miligramos, pues tal vez, por ejemplo, el 0.05 miligramos de la dosis inicial, pues todavía esté presente, pero ya va a ser prácticamente despreciable lo que esté interfiriendo para poder medir la evaluación del efecto. Entonces, por eso se necesita o se calcula que estas 8 vidas medias son necesarias para poder hacer una nueva administración. Si se hace, por ejemplo, en algún tipo de órgano o en algún sistema cerrado, ya sea in vitro o in situ, pues el lavado directamente es simplemente retirar o agregar alguna solución que lave, así literal, lave el tejido, lave el órgano, el cultivo celular, para eliminar la mayor cantidad de fármaco, de solución que está ahí remanente y poder nuevamente garantizar que ya se encuentra limpio nuestro sistema para poder hacer la siguiente dosis o la siguiente concentración, ¿no?
El siguiente elemento va a ser la construcción por efecto acumulativo. Entonces, como su nombre lo indica, quiere decir que aquí ya no va a haber un periodo de lavado. Simplemente vamos a estar incrementando la cantidad de dosis o concentración que estemos administrando a nuestro sistema. Entonces dice que el individuo u órgano o tejido recibe la primera dosis, se mide el efecto, aquí es cuando se está midiendo, y cuando es constante, constante quiere decir que ya no hay una modificación, entonces por lo tanto se observa una meseta, la meseta que está aquí. Después de esta administración, se recibe la segunda dosis y se mide el efecto acumulado. Entonces aquí vemos que ya llegó a una cierta meseta, entonces podemos administrar el efecto 2. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a generar este efecto como de escalerita. Si ustedes evaluaron dentro de su primera práctica cuando empezaron a ver todos los efectos contráctiles del tejido en el sistema simulado, vieron más o menos este tipo de efecto acumulativo que se generaba esta escalerita. Entonces, ya nada más ¿y cómo se hace la cuantificación? Pues lo que hacemos es, por ejemplo, aquí tenemos la dosis 1, que sería la dosis A. Para la dosis 2 tenemos que considerar la dosis A, que fue la inicial, más la nueva dosis. Entonces, así sucesivamente vamos a estar haciendo un acumulado, es decir, una sumativa de todas las dosis que estamos administrando. Aquí, bueno, se menciona que, por ejemplo, si la diferencia entre las dosis subsecuentes es mayor en orden de magnitud de 1, es decir, del logaritmo de 10, se toman las dosis sin sumarlas y los efectos seguirán siendo la suma acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si el efecto o la diferencia de las dosis tiene una escala de 10, pues técnicamente se toman de manera individual. Es una regla no escrita que se ha establecido, pero más o menos va encaminado con la regla anterior de las 8 vidas medias, donde sí puede ser que tengamos cierta cantidad, pero ya es prácticamente despreciable. De igual manera, aquí, por ejemplo, si tenemos una dosis, aquí puede ser, por ejemplo, una dosis de 1 miligramo, y aquí es una dosis de 10 miligramos, quiere decir que técnicamente realmente tendríamos aquí 11 miligramos, pero técnicamente ya no hace tanto efecto, o ya no hace tanto ruido tener 10 u 11. De igual manera, aquí podemos tener 10 miligramos, 100 miligramos, pero realmente estamos hablando de 110 miligramos. Entonces, 10 miligramos ya técnicamente no hace tanto, no es tan relevante que si, por ejemplo, tuviéramos solamente 50, ¿no? Entonces, aquí 150 decimos, bueno, esto sí hay que considerarlo, entonces sí, estamos viendo la dosis de 100 más la anterior que fue de 50, entonces sí tenemos una dosis de 150. Pero si solamente es de 10, prácticamente se considera solamente la dosis que estamos administrando. Entonces solamente es una regla no escrita de este tipo de curvas, ¿no? ¿Cuándo Profe, lo hacemos? ¿Sí? ¿cree que pueda volver a explicar eso, por favor? Sí. Dice, si la diferencia de las dosis subsecuentes es mayor en orden de magnitud de 1 del logaritmo, es decir, 10 veces mayor, se toman las dosis sin sumarlas. Es decir, por ejemplo, en el primer experimento tenemos que administramos una dosis de 10 miligramos, la dosis 2 es de 20 y la dosis 3 es de 30. Entonces, de acuerdo, ¿cuál va a ser la dosis real que tenemos en el sistema? Aquí vemos que la dosis 1 viene siendo la dosis A. Entonces, aquí la dosis 1 es igual a 10 miligramos, porque solamente estamos teniendo la dosis A. La dosis 2 dice que es la dosis A más la dosis B. ¿Cuál es la dosis A? 10. Y la B es 20. Entonces quiere decir que tenemos aquí 10 más 20. Entonces la dosis 2, esto es igual a 30 miligramos. Y la dosis 3 dice que es la A más la B más la C. Entonces aquí sería 10 más 20 más 30. Entonces la dosis 3 es igual a 60, ¿no? Entonces, ese es el primer ejemplo, ¿no? La regla no escrita dice que si los intervalos de dosis
son 10 veces más grandes entre una y otra, no se aplica esta relación de suma. ¿Qué quiere decir? Ahora voy a ponerlo aquí con rosa, el segundo ejemplo. Aquí la primera dosis es de 1 miligramo. La dosis 2 es de 10 miligramos y la dosis 3 es de 100 miligramos. Entonces, si hubiéramos seguido esta regla, quiere decir que la dosis 2 es 1 más 10. Quiere decir que la dosis real es de 11 miligramos. Y la dosis 3 es 1 más 10 más 100. Entonces, la dosis real es de 111. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como los cambios o los saltos entre las dosis son muy grandes, son 10 veces, técnicamente es despreciable tener, por ejemplo, aquí 11 miligramos o 111 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Solamente se deja la dosis que se administró en ese momento. Quiere decir que para este caso, la dosis 1 va a ser de 1 miligramo, la dosis 2 va a ser de 10 miligramos y la dosis 3 va a ser de 100 miligramos. ¿Sí? Más o menos, Scarlett. Sí, profe, gracias. Sí, solamente les digo, solo es una regla no escrita para, digamos, simplificar, que no necesitamos ser tan precisos en algunas cosas, pero si vemos que el cambio es un poco más, no llegan a las 100, por ejemplo, si ya tenemos aquí que, vamos a poner un tercer ejemplo. La dosis 1 fue de 1, la dosis 2 fue de 3 y la dosis 3 fue de 10. Entonces aquí realmente los cambios entre una y otra no son tan grandes. Entonces técnicamente aquí tenemos 1 más 3, que es igual a 4. Entonces sí sigue siendo importante este cambio porque sí es prácticamente del 20% lo que se está incrementando. Y aquí tenemos, sería 10 más 3 más 1, pues son 14. Entonces aquí prácticamente ya estamos viendo un incremento del 40% en la dosis. Entonces aquí ya sí es relevante cuantificarlo. Entonces solamente cuando los incrementos sean del 10%, prácticamente se tomarían como la dosis original. Tenemos como ese margen del 10%. Si este margen se incrementa un 15-20%, entonces ya sí lo tenemos que considerar. Profesor, una duda también respecto a eso. Sí. En cuanto al tiempo, para que esto de las dosis sea como, bueno, que se puede sumar como cuánto tiempo tiene que ser o de la administración o luego o después. Pues tienes que garantizar que sea una meseta. Entonces, que ya se observe esta meseta. Entonces, esto te lo va a dar dando la experiencia, pero si puedes, por ejemplo, dependiendo de cómo sea tu sistema, es decir, si ves que, por ejemplo, en el caso del tejido, ¿no? Agregaste aquí una primera concentración y aquí viste que el cambio ocurrió en un segundo. Entonces quiere decir que este cambio, digamos exponencial, ocurrió solamente en un segundo. Entonces sabes que más o menos tu margen de efecto está dentro, bueno, tu margen de respuesta está en el orden de segundos. Por lo tanto, aquí puedes esperar tal vez hasta 60 segundos, porque dices, bueno, sigo en el mismo orden de unidad. Entonces ya tal vez si estás esperando aquí 1 hora, pues entonces ya aquí ya estás entrando dentro del periodo de este tiempo de vida media, ¿no? Entonces ya posiblemente vaya disminuyendo. Entonces, dependiendo mucho de cuál sea tu margen que estás evaluando. Si puede ser que el efecto máximo te lo está dando en minutos, en 1 o 2 minutos, pues entonces ya puedes garantizar que ya se está haciendo la meseta. ¿Qué ayuda te puede dar el tipo de proteína, el tipo de receptor que estés evaluando? Ahorita bueno, tal vez la siguiente clase. Sí, va a ser la siguiente clase. La siguiente clase que veamos, receptores. Bueno, te lo respondo una vez. Tenemos diferentes blancos moleculares. Van a ser, por ejemplo, canales iónicos, enzimas o receptores acoplados a proteínas G y elementos nucleares.
¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, si estamos activando estos iones, tenemos una escala de tiempo en milisegundos. Si estamos hablando de enzimas, tenemos un tiempo en segundos. Y si estamos hablando de un receptor nuclear, tenemos efectos en horas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una evaluación y quiero ver respuesta sobre estos canales iónicos, pues mi orden de respuesta va a estar en los milisegundos. Si yo estoy evaluando algún tipo de proteína, estoy en el margen de los segundos. Y si estoy evaluando receptores nucleares, como por ejemplo el caso de hormonas, los efectos los voy a observar dentro del margen de horas. Entonces, esto me garantiza de decir, bueno, ok, yo estoy evaluando enzimas, estoy evaluando algún tipo de enzima, entonces yo sé que la respuesta debe de ser dentro del orden de segundos, tal vez minuto, 1 minuto, 2 minutos como máximo. Entonces, esto ya me ayuda a saber cuánto va a ser mi efecto de, cuándo voy a observar la meseta. Si yo le escalo más y lo mando a un margen de horas, entonces, ya no voy a poder analizarlo de manera, más confiable. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe, gracias. Yo tengo una duda. Sí, Cuando dale. puso el ejemplo de 1, 10 y 100 Ujú. y nos dijo que, bueno, en el final no era muy conveniente pues sumar las tres, ¿no? Cuando no se suman las tres en el efecto 3, ¿es necesario que también en la dosis 2 no se sumen? Solamente si el efecto, mantiene esta proporción. Por ejemplo, si aquí vemos que la escala siguen siendo, por ejemplo, aquí, en este ejemplo 2, tenemos 1 y 10, solamente es 11, entonces simplemente lo asociamos como que es una dosis de 10. Entonces solamente es si la dosis anterior y la dosis actual tienen un margen de 10 veces más, entonces solamente se toma la nueva dosis. Si tiene menos de ese margen, ya sea 9 veces más, 8 veces más, entonces se hace la suma de ambas dosis. Ok, profe, gracias. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda? Pregunta. ¿No? Ok. Creí que acababa a las 9:30, ¿no? Yo ya también estoy desconectado. No, pero acá hasta las 10, entonces todavía tenemos tiempo. Ok. Entonces, para el cálculo de la dosis efectiva 50, se puede utilizar el modelo que mejor se ajuste, que ya habíamos visto que tiene que ver con la linealidad, qué tan lineal es o qué tanto cómo va a ser nuestro coeficiente de correlación con respecto a los datos que estamos tratando. Entonces, para hacer el cálculo de la dosis efectiva 50, podemos utilizar cualquiera de los 4 modelos que ya habíamos revisado en clase pasada: modelo lineal, lineal logarítmico, del efecto máximo y del efecto máximo sigmoide. Entonces, sin embargo, no hay tanto problema para hacer estas evaluaciones. Aquí, digamos, tenemos un poco más de versatilidad de qué tipo de modelos podemos utilizar, dependiendo de cómo sea la naturaleza de nuestros datos y sobre todo qué tipo de variable estamos cuantificando. En la anterior solamente estábamos viendo respuesta y el número de modelos se reducía un poco, ¿no? Ya sea el modelo gráfico, el modelo Probit, y técnicamente Probit ha acaparado más del 50% de los estudios de tipo cuantal. Pero para un análisis gradual sí tenemos un poco más de margen, ¿no? Entonces, antes de empezar a ver un poco más a profundidad cómo hacer este cálculo y cómo se van comportando estas respuestas, vamos a profundizar un poco más en algunos conceptos que están relacionados a la evaluación gradual y por qué tenemos este tipo de respuestas, digamos, progresivas, y por qué no solamente es de una respuesta del todo o nada. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de conceptos, como es el caso de los receptores y de algunas teorías que se han ido formando. Entonces, tal vez he ocupado el término a lo largo del curso como receptor, y tal vez ustedes si han revisado algún tipo de libro de farmacología han escuchado este nombre clave, que es un receptor, ¿no? Entonces,
siempre hablamos de que para que se genere un efecto debemos de tener esta interacción entre el fármaco y el receptor. Pero exactamente, ¿qué es un receptor? Pues un receptor es una macromolécula, es decir, es una asociación de elementos que ya son de tamaño considerable. Se pueden encontrar de dos tipos, anclado a la membrana o dentro de la célula. Y se une específicamente un tipo de ligando, ya sea un fármaco o algún tipo de sustrato. Eh, Dependiendo de ciertas características o ciertas propiedades físico-químicas, vamos a garantizar qué tan bien se va a unir y qué tanto tiempo se va a estar unido hacia el receptor. Originalmente se tenía la primera teoría de que teníamos que un receptor era solamente a través de una llave y una cerradura. Era de los primeros modelos que se habían evaluado donde solamente había una llave para un solo tipo de cerradura, es decir, un solo tipo de ligando para un solo tipo de receptor. Esta teoría ha quedado un poco, pues, obsoleta porque realmente lo que sabemos es que hay diferentes tipos de llaves o hay diferentes, técnicamente ya no se aplica también esta analogía porque varios fármacos o varios ligandos pueden unirse directamente hacia un tipo de receptor. Y no solamente se tienen que unir de la manera correcta, como si fuera, como si encajara directamente la llave, ¿no? Sino tenemos diferentes elementos que pueden estar participando. Entonces, quédense con la idea de que es una estructura tridimensional que necesita ser unida de manera correcta. Entonces, ¿qué energías están participando o qué otros elementos están participando? Sobre todo tipos enlaces químicos, ya sea covalentes, iónicos, de hidrógeno, hidrófobos. Esto va a determinar la afinidad, es decir, qué tan bien se va a unir al fármaco. Y también los diferentes ligandos pues pueden considerarse de diferentes tipos, ya sea como agonistas que pueden activar a este receptor o antagonistas que pueden desactivar al receptor observado. Entonces, vamos a ver específicamente qué hace cada uno de ellos. Entonces, antes de esto, vamos a, déjenme comparto. Ok, entonces, esta es la representación de un receptor. Sé que todavía no han visto bioquímica, pero digamos, de manera, si nos hacemos un super zoom a estas regiones de aquí, esto de aquí son aminoácidos que están interactuando entre ellos y que de acuerdo a las diferentes interacciones, las fuerzas electrostáticas, fuerzas de atracción que están generando, generan esta torsión dentro de las proteínas. Estos se le denominan como hélices alfa. ¿Qué quiere decir? Simplemente que se van torciendo de acuerdo a que se van atrayendo unas hacia otras y se va generando un tipo de serpentín. Más o menos, por ejemplo, como cuando tienen un cable que se va enrollando entre sí, o si ustedes todavía les tocó los cables de teléfono que han visto que se enrollan, pues prácticamente es esa atracción entre ellos para generar este tipo de estructuras. Las que se observan aquí como flechas. A ver, déjenme hacerlo. Estas flechitas aquí se llaman láminas beta, simplemente quiere decir que la formación de estos aminoácidos no permite una estructura en forma de rosca, sino simplemente se queda como aplanada, ¿no? Y estas que son como tiritas quiere decir que no tienen una conformación definida, es decir, simplemente la alineación de estos aminoácidos no permite interacciones entre ellos. Entonces, cada uno de estos, técnicamente, por ejemplo, aquí podemos ver todos los diferentes aminoácidos que se están conformando. Para esta proteína tenemos 335 aminoácidos, es decir, son 335 aminoácidos que están unidos entre sí en una sola cadena y tienen una disposición tridimensional. Con este ejemplo lo que vemos es, por ejemplo, cómo se encuentra en la disposición en el espacio. Y vemos, por ejemplo, aquí, sí, déjenme poner un ángulo correcto.
Y aquí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, aquí en el centro tenemos solamente el fármaco. Entonces vean el tamaño de la molécula del fármaco con respecto a todo el receptor. Es prácticamente muy chiquitito solamente el fármaco que está aquí con toda la disposición tridimensional. Entonces, un receptor tiene estas tres capacidades. Tenemos estas tridimensionalidad y tenemos diferentes conformaciones. Entonces, cuando decimos que existe un cambio conformacional en este tipo de receptores, lo que queremos decir es que realmente se va a modificar, es decir, como va entrando, se va modificando. Puede ser que estas hebras se vayan haciendo un poco más anchas, se vayan haciendo un poco más cortas, y al final funciona como una maquinita, porque los elementos que están aquí abajo, que son las proteínas G, que lo veremos más a detalle cuando entremos a receptores, pero todas estas proteínas o el cambio conformacional que se genera en esta región de color rosa va a permitir el desensamblaje de estas proteínas que están aquí abajo. Entonces prácticamente funciona como si fuera una maquinaria que está deteniendo a estas proteínas de abajo. Entonces cuando el receptor, cuando el sustrato, el fármaco, entra hacia el receptor, se genera este cambio conformacional y puede ser que se abra, como si fuera una mano, se abra y permita la liberación de estas proteínas a gran escala. Entonces, técnicamente, esto es un receptor, es una estructura muy grande que tiene una función particular, tiene diferentes proteínas asociadas que van a generar una respuesta independiente para cada una de ellas. Y los fármacos o todas las moléculas pequeñas que estamos tratando simplemente tienen una activación en esta región, que podemos decirlo, por ejemplo, aquí el sitio central va a ser el sitio catalítico, el sitio donde va a poder generarse esta acción principal dentro del organismo. Entonces. Profesor, disculpa, antes de pasar eso, ¿podría repetir, por favor, qué eran los agonistas y antagonistas? Sí. Los agonistas, de manera general, producen una respuesta biológica de acuerdo a las interacciones del receptor ligando. Quiere decir que van a poseer eficacia. Y los antagonistas no provocan ninguna actividad biológica. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vamos a ver. Bueno, sí, se los explico de una vez. Imagínense que, por ejemplo, otra vez aquí, ¿no? Entonces, si una molécula fuera un agonista, quiere decir que las interacciones que está generando directamente con el receptor van a favorecer que estas proteínas que están aquí abajo sean liberadas. Entonces, sí va a generar un cambio conformacional que permita que lo que está ahí abajo pueda ser liberado y se continúe con la acción. Si, por ejemplo, vemos, por ejemplo, mi mano, si mi mano, digamos que fuera el receptor, si se llega a un sustrato y se une directamente a este, va a generar el cambio conformacional y permite que las proteínas que están ancladas se liberan y generan algún tipo de efecto. Un antagonista quiere decir que, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí nuevamente la proteína, se una hacia el receptor, pero este no genera ningún cambio. Entonces simplemente no va a generar ningún tipo de respuesta y por lo tanto yo no puedo continuar con la actividad. La actividad sería, por ejemplo, que esto se abriera y cayera, digamos, directamente el lápiz. Tal vez es un ejemplo un poco burdo, pero el antagonista solamente interfiere directamente con el sustrato, con el agonista. Entonces no permite que se genere algún tipo de efecto, solamente va a estar estorbando ahí y nosotros lo que estamos viendo es que no va a generar algún tipo de respuesta en particular, solamente vamos a ver que está disminuyendo la interacción con algún tipo del sustrato. ¿Qué otro ejemplo les puedo poner de un antagonista para que sea más fácil? Por ejemplo, ustedes están sentados en su silla. Entonces, la silla es el receptor, ustedes son el sustrato. Entonces, si ustedes se sientan en la silla,
quiere decir que van a sentarse y cuál va a ser la función de estar sentados, pues tal vez escribir o tal vez estar haciendo algún tipo de actividad dentro de esa silla, ¿no? O sea, que estén cómodos y que puedan unirse de forma correcta. Un agonista es una molécula que se va a unir y va a poder continuar con la escritura. Un antagonista quiere decir que a lo mejor están en su cuarto, llega su hermano o o llega su mascota, se ocupa este espacio y ustedes ya no pueden unirse a este receptor y por lo tanto no van a poder escribir. Entonces simplemente su gato tal vez está ahí en su sillón, simplemente se va a quedar ahí estorbándose y no se va a mover. Entonces ustedes no pueden unirse a ese receptor y por lo tanto no pueden continuar con la actividad que es escribir porque no tienen los elementos necesarios para poder hacer esa acción. Esa sería como una definición de un agonista y de un antagonista. O sea que en algún punto un antagonista podría funcionar como un modulador de las reacciones, o sea, como para frenar alguna reacción que queremos evitar o algo así. Exactamente, esa es la función de los antagonistas. Funcionan para frenar la respuesta que estamos observando. Mientras que un agonista podemos estar regulando qué tan eficientes queramos ser. Es decir, un agonista puede ser muy bueno haciendo lo que hace y, por ejemplo, escribir 100 palabras en un minuto. Puede ser que algún otro agonista no sea tan eficiente y solamente escriba 50 palabras por minuto. Entonces, esto es lo que vamos a estar definiendo, qué tan eficaz es nuestro agonista. Y el antagonista simplemente es que decir, ¿sabes qué? No necesito escribir, no quiero ser productivo ahorita. Entonces, llega el antagonista, se interrumpe sus actividades y ya no pueden ser productivos. Ya van a estar retrayéndose un poco más de la actividad. Muchas ¿Sí? gracias, profe. ¿Más o menos? Sí. Ok. Gracias. Ahorita de todos modos lo vamos a retomar este concepto. Entonces, tenemos diferentes tipos de receptores. Tenemos receptores de tipo canales iónicos, que pueden ser transmembranales. Receptores acoplados a proteínas G transmembranal, que es la imagen que les mostré hace un momento. Tenemos receptores de transmembrana con dominio citosólico, que aquí pertenecen los receptores de tirosina sinasa. Y los receptores intracelulares que van a estar directamente, sobre todo en el núcleo, que son también denominados receptores nucleares. Entonces, de manera general, porque vamos a ver esto más a detalle ya que veamos la parte de receptores o proteínas G, y sobre todo en forma 2 lo van a ver súper a detalle. Los canales iónicos funcionan solamente como una compuerta que van a permitir el paso de iones. Entonces, estos van a permitir una conducción eléctrica, es decir, van a favorecer directamente, van a ejercer sus propiedades a través de la conductividad eléctrica que va a estar dada por la cantidad de iones que esté presente dentro de la célula. Sabemos que una solución acuosa con iones va a favorecer el paso de la corriente eléctrica de un punto A a un punto B. Entonces, prácticamente eso hacen los iones, estar coordinando qué tantos de estas moléculas, de estos iones, van a estar presentes en las células. Tenemos los receptores acoplados a proteínas G o metabotrópicos, el cual se van a unir directamente a un receptor y van a generar diferentes efectos a través de los productos que se estén generando. Los receptores a tirosina sinasa van a tener una actividad catalítica intrínseca y los receptores nucleares pues van a tener su efecto a través de la modificación del genoma o a través de la expresión de nuevos genes. Como les digo, ahorita nada más lo estamos describiendo, vamos a verlos un poco más a detalle ya que veamos esta unidad y si no nos da tiempo, no se preocupen, en forma 2 lo van a ver muy bien, ¿no? De aquí, ¿qué es lo importante? Pues lo que ya habíamos visto, ¿no? La escala en tiempo. Por ejemplo, los efectos en milisegundos, segundos, horas y horas en cuestión del tipo de tratamiento. La mayoría de los fármacos que estamos trabajando, que se han descrito, están acoplados a proteínas G o tienen su mecanismo de acción regulando proteínas G. Entonces, los efectos que vamos a estar observando van a estar dentro del margen de los segundos a minutos. Por eso, por ejemplo, cuando se toma una tableta o se administra, por ejemplo, de manera intravenosa, los efectos que se observan podemos decirles casi inmediatos porque están dentro del orden de segundos.
Es decir, por ejemplo, una persona tiene un paro cardíaco, ¿qué es lo que hacen? Se les administra una dosis, ya sea intramuscular o intravenosa de norepinefrina. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que despierta el corazón. Lo que ustedes posiblemente hayan visto en diferentes series o diferentes películas que dicen, les da un paro cardíaco, el médico agarra la aguja y se la inyecta directamente al corazón y de manera mágica despierta la persona. Realmente no es magia, realmente sí pasa, los efectos son tan rápidos que en segundos se vuelve a reactivar el corazón y se puede continuar con el efecto. Por ejemplo, también los elementos de respuesta de los anestésicos, cuando ustedes tienen algún tipo de cirugía, les dan fármacos que modulan la respuesta por canales iónicos y la respuesta pues prácticamente es inmediata. Entonces, las respuestas de la anestesia es de manera, si por ejemplo ustedes se pinchan con lidocaína o con algún tipo de anestésico, pues prácticamente se les va a adormecer de manera inmediata por el tipo de mecanismo. Y sin embargo, si ustedes tienen algún tipo de tratamiento hormonal, ya sea, por ejemplo, que tengan hipotiroidismo, hipertiroidismo, o por ejemplo, en el caso de las chicas que estén tomando algún tipo de tratamiento de anticonceptivos, pues son moléculas que tienen efectos a nivel nuclear o nivel, se necesita la síntesis de nuevas proteínas o se necesita la síntesis de la expresión de nuevas moléculas proteicas. Entonces toma horas, inclusive días, los efectos observados. O si, por ejemplo, alguno de ustedes ha estado en tratamiento con prednisolona o ay, se me fue el nombre de otro esteroideo, prednisona o dexametasona, pues normalmente los efectos van a ser, no van a ser tan rápidos, van a tomar tiempo, inclusive les piden que tengan un tiempo de desintoxicación, es decir, que vayan retirando el medicamento de forma paulatina. Y esto es nuevamente por el mecanismo que se está generando y cómo va, cuál va a ser el tiempo de respuesta de cada uno de estos receptores y los elementos que están activando. Profesor, ¿Sí? ¿podría regresarle tantito a la anterior? ¿De la anterior? Ok. Sí, a esa. Muchísimas gracias. Ya, profe. Ok. Entonces, existen varias diferentes teorías. Aquí no son tipos de receptores, aquí son teorías. Existen diferentes tipos de teorías de los receptores. Entonces, primero tenemos los modelos operacionales, que es el modelo de la ocupación, y después tenemos los modelos funcionales, que son modelo de los 2 estados, 3 estados y del complejo ternario. Los modelos de las teorías de los receptores intentaron explicar en un inicio, antes de los avances de la cristalografía de rayos X, como les mostré ahorita, antes de la dinámica molecular y antes de los ensayos de expresión de receptores y de purificación de proteínas, intentaron explicar a través de modelos y de formación de hipótesis cómo se puede comportar un tipo de receptor. Muchas de estas teorías han quedado tal vez un poco rezagadas, sin embargo, los modelos se intentan como rescatar para más o menos explicar algunos elementos puntuales. No son totalmente obsoletas, pero ayudan a la formación de, por ejemplo, de nuevos conocimientos, sobre todo cuando se quiere hacer procesos de dinámica molecular, que es este movimiento tridimensional o la predicción de cómo se van a conformar o cómo se van a alinear estas proteínas. El primer modelo, que prácticamente es de 1930, que se expresó, era el modelo de la ocupación. En este modelo de ocupación, lo que se asignaba de manera sencilla es que tenemos un ligando, tenemos un receptor y simplemente el efecto se va a presentar cuando tengamos solamente el receptor y el ligando unido. Es decir, funciona como si fuera un switch. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, ustedes prenden la luz, decimos, ok, movemos el switch y tenemos luz y después lo apagamos. Entonces, técnicamente es un efecto de 0% y cuando está ocupado, 100%. Ok,
¿Qué es lo que decían? Dicen, bueno, pues tal vez la proporción va a ser de cuántos de estos switches van a estar prendidos al mismo tiempo. Es decir, si yo tengo 4, si yo tengo aquí 4 receptores y solamente 2 están presentes, entonces voy a tener un efecto del 50%. Si yo enciendo 3, van a estar del 75%, y si yo enciendo los 4, pues entonces ya tenemos el 100% de los efectos observados. Entonces la respuesta pues prácticamente era muy sencilla, muy simplista. Solamente es la cantidad de los receptores junto con el ligando entre los receptores más el receptor ligando. Prácticamente un porcentaje de ocupación, ¿no? Y entonces ahí podían decir de cuánto era la cantidad que podíamos observar. ¿Está? Ok. Entonces, ese era el modelo de ocupación. Fue de los primeros modelos que decían, solamente cuando estaba presente el ligando y el receptor era cuando se observaba algún efecto. Si este ligando no estaba unido, entonces no se iba a ver algún tipo de respuesta. ¿Cuál es la limitante de esto? Que no explica la mayoría de los efectos observados. ¿Por qué no podemos tener, por ejemplo, una respuesta de algún tipo de latido? Es decir, si el corazón no estuviera presente algún tipo de ligando, quiere decir que se quedaría parado por completo. Entonces, decir, bueno, es que tenemos ciertas frecuencias y podemos estar regulando cuántos latidos por minuto podemos tener. Podemos inclusive tener una respuesta constante. Entonces, quería decir que todo el tiempo debemos de tener algún tipo de ligando unido en todo momento hacia este tipo de receptores. Entonces, no explicaba muchos de los elementos fisiológicos observables, pero era una muy buena aproximación. Después tenemos la teoría de los dos estados. ¿Qué quiere decir esto de la teoría de los dos estados? Quiere decir que tenemos un estado donde tenemos un estado inactivado o un estado de descanso, por así decirlo, y un estado activado. Entonces podemos tener nuestro ligando en ambas condiciones. Es decir, podemos tener nuestro receptor solamente sin ligando en un estado de reposo. Tenemos nuestro receptor en un estado activado sin presencia de ligando, y también podemos tener nuestro fármaco, nuestro ligando, unido a este tipo de dos conformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Ya nada más para terminar. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, mi mano es el receptor. Entonces, lo que les decía es que creemos que solamente vamos a tener un estado donde va a estar activado y desactivado, solamente con presencia de ligando. Es decir, cuando está ligando, está activado, y si no está ligando, está desactivado. Lo que propone este modelo es que sin necesidad de que esté ligando, el receptor puede estar en un estado activado y desactivado de manera endógena. Es decir, tiene una respuesta intrínseca sin necesidad de la presencia del ligando. ¿Qué es lo que va a hacer el ligando? Por ejemplo, si esta es mi forma activada, pues tal vez con el ligando va a favorecer que esta posición activada se encuentre en mayor tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que los ligandos pueden modular la cantidad de tiempo y la eficacia con la que está activado mi receptor. Puede ser que inclusive también mi ligando esté en esta posición y favorezca un estado desactivado. Entonces puede ser que el ligando tenga las dos funciones, que favorezca el estado activado o que favorezca el estado desactivado. Esa es la relación que se está observando aquí. Entonces, lo que vemos es que tenemos dos condiciones. Dice que podemos tener un efecto 1 y un efecto 2. Dependiendo de cómo sea este estado activado, se ha visto que puede generar algún tipo de efecto o un efecto tipo 2. Esta teoría salió porque, bueno, se confirmó, número uno, porque decíamos, es que llegan a veces a ser un poco impredecibles las respuestas que estamos observando. A veces sí me genera ciertos efectos, a veces me genera otro tipo de efectos,
Entonces se asumía que el complejo activado podía bifurcarse en dos tipos de respuesta. Es decir, que podía generar ya sea un efecto excitatorio o un efecto inhibitorio, o que podía disminuir o aumentar su efecto, dependiendo de cómo sea la conformación con la unión al ligando. Quiere decir que esta parte no tenían muy claro qué es lo que estaba pasando. Entonces decían, bueno, es que yo veo dos respuestas, entonces vamos a decir que de aquí no sé qué pasa, pero podemos tener algún tipo de efecto, o no sé qué pasa y tenemos el otro tipo de efecto, pero esto sí está un poco más claro, ¿no? Entonces decir, esto sí lo hemos visto, sí lo hemos podido analizar, pero ya aquí como que tenemos una caja negra y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Entonces ya era una progresión un poco más elaborada de cómo estaba el receptor. Esta teoría lo que nos da mayor información es la presencia de que el receptor puede estar sin ligando en un estado de reposo y con ligando también en un estado de reposo, o puede estar en un estado activado en presencia o en ausencia de estos ligandos. Entonces podemos tener dos efectos distintos. Todavía no se consideraba que estos efectos podían ser dependiendo de cómo se estaba modulando, si estaba generando una respuesta o simplemente estaba haciendo un efecto de antagonista. Pero aún no teníamos, digamos, como que los conceptos tan definidos de agonista y antagonista. Entonces sí ya exploraba un poco más los elementos principales, pero todavía tenía ciertas fallas o no explicaba por completo todos los efectos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a pararle hasta aquí y nos veríamos hasta el próximo lunes. Entonces, sí, recuerden que tenemos el examen este fin de semana. Entonces, mucha suerte ahí con esta evaluación. ¿En qué horario ¿A va qué a hora? ser, profe? Pues igual que la vez pasada, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Va, gracias. Ujú. Disculpe, profesor, ¿qué Sí, temas vendrían en el examen? sí, ya habíamos visto que iban a hacer todo. A ver, déjenme. Vimos el primer examen, vimos la parte de historia y vimos la de conceptos generales. Entonces vendrían la parte de estadística, sí, la parte de estadística que vimos, la parte de diseño de fármacos y creo que nada más, ¿no? Son dos unidades bastante grandes. Hasta esta parte de curvas, dosis, respuestas, todo lo que vimos antes. Profe, pero no en el otro examen hicimos de hasta consideraciones estadísticas. ¿Sí vimos consideraciones estadísticas? Sí, Entonces. Sí, el profe. primero ya Ok. consideraba. Sí. Entonces, a ver, es que no es- a ver, cálculos en farmacología, no. Variabilidad farmacológica, eso sí. Pues prácticamente es toda la presentación de variabilidad de farmacología, ¿no? De variabilidad farmacológica. Todo variabilidad farmacocinética. Todos los conceptos de variabilidad, de alteraciones farmacológicas, de las enfermedades. Toda esta parte de relación estructura-actividad. La parte de estereoquímica. Ventana de actividad biológica. ¿Qué más vimos? Todo lo de desarrollo de un nuevo fármaco, eso no lo vimos, ¿verdad? Todo lo de las fases en el examen anterior.
No, eso no vino. No, de- no, eso no, entonces profe. todo esto, todo desarrollo de un nuevo fármaco, todas estas partes de desarrollo y la parte de variabilidad farmacológica serían nada más esos dos temas, según recuerdo. Sí, porque ya después empezamos a ver lo de curvas dosis. Después de lo de variabilidad, empezamos a ver con la parte de farmacometría, ¿no? Y ya empezamos a ver lo de curvas dosis respuesta. Sí, entonces sería variabilidad biológica y desarrollo de un nuevo fármaco. Todas esas reacciones adversas a medicamentos. Sí, pues prácticamente eso. Lo de los estudios de casos y controles. Y sí. Sí, desarrollo de un nuevo fármaco, variabilidad biológica. Es lo que vendría. Gracias, profe. Sí, por nada. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Bonito. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, a mí me surgió una duda, pero bueno, sí es de este tema.